Muy buen día, yo soy Olga Lorena Jiménez, estudiante de Regencia de Farmacia de la Universidad de la UNAM. El sitio de práctica que me fue asignado fue la farmacia Farmadescuentos, ubicado en la misma ciudad y en pleno centro. La farmacia cumple a cabalidad con la normatividad que rige a las farmacias, como las resoluciones y decretos. Entre ellos, pues puedo nombrar unos que, como la resolución 1066 del año pasado, que es para los requisitos sanitarios para mitigar y controlar la propagación del COVID-19, la resolución 1403 del 2007 que determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico adoptando manual de condiciones y procedimientos, el decreto 2020 del 2005 que regula las actividades y procesos, la resolución 114 del 2004 que regula las ventas sin prescripción, entre otros. La farmacia cuenta con una infraestructura excelente, tiene bastante personal de trabajo, se encuentra organizada por secciones como ortopedia, medicamentos, aseo, bebés, belleza, alimentación, entre otros. Estos se encuentran organizados al público en estanterías de pared, en cajoneras y vitrinas. Tienen servicio de inyectología, pero en el momento de que yo realicé la práctica, pues ese servicio no lo había por la pandemia. Tiene servicio a domicilio, lo cual se mueve bastante, porque por la compra de su medicamento y los productos de la farmacia, pues es totalmente gratis el servicio a domicilio en toda la ciudad. Y pues a partir de esto, allí también pues es donde salen un poquito las quejas y los reclamos de la farmacia por demora, porque se trocan los pedidos, por todas estas cositas así. Entonces allí es parte también que haya equivocación en la farmacia, pero en el tiempo que yo estuve todo fue solucionable, no pasó nada a mayores ni nada de esto. Se me enseñó también a manejar el software de la farmacia. Ellos manejan Syscafé, el cual pues no tuve inconveniente, ya pues que pues en mi desarrollo laboral me he manejado mucho en los ámbitos administrativos. Entonces para mí esto no fue duro porque he manejado otro software más. Entonces en esto me considero que me fue muy bien y tuve bastante aprendizaje con esta plataforma y el manejo en la farmacia. Tuve el proceso de dispensación, igual que acá en la farmacia, pues esto es como de mucho para ellos, eso es lo principal, la dispensación. Es algo, pues como sabemos en el servicio farmacéutico, es algo que no debe haber error. Entonces acá las formulaciones tienen que, el que dispensa tiene que ser una persona muy amable, una persona que dé confianza al paciente o al cliente que llegue, que conozca muy bien del medicamento, que sepa la formulación, que la entienda. Pero la farmacia tiene, yo digo que una garantía muy grande es que ellos tienen comunicación con los médicos que formulan, porque se maneja mucho, yo diría que más del 70% de la farmacia, más que todo es formulación. Entonces ellos tienen la regente o el visitador médico, tiene comunicación directamente con los médicos por si no se entiende la formulación, por si la concentración pues con el medicamento que el doctor envía pues no existe o no lo hay, o el medicamento está agotado por laboratorio. Bueno, cualquier inconveniente que haya, ellos directamente se comunican con los médicos que están en su plataforma. Entonces allí se despejan dudas, se hace cambio de fórmula también si de pronto el medicamento está agotado por laboratorio y demora y es urgente la medicación para el paciente. Entonces esta es una gran ventaja que hay en la farmacia. Lo hace directamente ellos para no poner como a voltear al paciente, que ellos tengan como esa de que si van, ya el doctor le tiene, o sea, ya él sabe para qué va, porque no es el medicamento, ya el doctor tiene conocimiento de todo y cambia la formulación del paciente. También tuve lo almacenamiento. Nosotros, como esta farmacia estaba en un sitio pequeño, entonces ya habían reformado
La nueva farmacia ahí era 3 veces más grande, 4 veces más grande de donde ellos estaban. Entonces, para mí fue algo muy bueno el comenzar a recibir mercancía y comenzar a surtir la farmacia. ¿Por qué? Porque pues yo nunca he tenido experiencia laboral con mi carrera. Nunca, mejor dicho, de medicamentos no sabía mucho, solamente lo que había estudiado. Entonces, el comenzar a surtir la farmacia, el recibir la mercancía, el mirar los lotes, fecha de vencimiento, las cantidades, porque todo esto, pues gracias a la regente y al administrador, pues todo esto me lo permitieron hacer. Entonces, para mí fue muy gratificante esto y me enseñó bastante. Y ya después de que Bodega se organizaba todos los medicamentos llegados, todos los dispositivos médicos, ya pasábamos a surtir la farmacia. Y como les digo, empezamos desde cero porque íbamos apenas a reaperturar la farmacia. Entonces para mí esto fue una gran enseñanza, el comenzar desde la recibida del medicamento. Entonces se aprendió bastante, el personal, la regente es muy dada a enseñar hasta lo que ella no sabe, porque lo investigábamos, con alguna duda que tenía lo investigábamos y aclarábamos dudas. Le gustaba pues la perfección, que es la que tenemos que tener, los auxiliares también, porque pues explicarme de medicamentos, pues que no todo se queda en una sola explicación, pero entonces la disponibilidad también de uno eso cuenta. Entonces, ese cuidado con el medicamento, la conservación, las condiciones adecuadas con que llega y también evitar que él se deteriore o se envejezca de pronto la caja del medicamento, la caja de las pastillas. Todo esto pues fue una enseñanza muy gratificante para mí y algo nuevo para mi carrera porque había muchas inquietudes por no saber de medicamentos, por no tener como la práctica, porque pues uno lee mucho, yo leí mucho del medicamento y todo, pero es muy diferente ya usted a estar al frente y que alguien le pregunte qué necesito para un dolor de cabeza, para un mal de estómago, y él no, o sea, no errar, no equivocarse uno. Entonces la experiencia fue muy buena, muy buenos compañeros, una regente excelente para explicar, de compartir su conocimiento con nosotros. También está el área de productos de control especial de estupefacientes. Esta área siempre está con llave, la llave la maneja solamente la regente de farmacia, pues ya sabemos por lo que es de bastante cuidado estos medicamentos. El área de cuarentena también, que es donde se da de baja y de vuelta los medicamentos completamente identificados. La nevera con los medicamentos de cadena de frío está provista por un termómetro que se calibra anualmente. En la adquisición directamente la farmacia no se comunica con los proveedores. Lo que hace el regente de farmacia es, terminando su jornada después de las 6 de la tarde, es comenzar a llenar un formato de los medicamentos que no hay, que se agotaron, de los medicamentos que se han pedido traslado de la otra farmacia porque ya se nos agotaron, del medicamento que ya hay muy poquita asistencia. Entonces, lo que hace la regente de farmacia, y me permitió hacerlo, mirando pues todas estas cositas que les estoy contando, es llenar el formato y pasarlo al sitio de administración para los encargados de estos hacer el pedido. Las cantidades también me explicaba la regente que teníamos que hacer, tenemos que mirar la rotación que tiene y el costo que tiene el medicamento para saber pedir cantidades, porque no podemos pedir un medicamento que cuesta 200, 300 mil pesos, pedir una cantidad de 20, 30, entonces no, se piden 3, se piden 5, dependiendo de la rotación y el precio. Entonces esto sí le agradezco mucho a la regente porque me enfocó mucho en esto, me enseñó como las características que tiene que tener para hacer para pasar estos pedidos al área que los pide directamente. Entonces, también los mínimos topes en el medicamento que más tiene movimiento, que más tiene rotación, son de 30 a 50 unidades que tienen que haber en la farmacia. Es el tope que pide la empresa.
También manejé lo del control de fecha de vencimiento y averiados. También estuve en la vigilancia de las recetas médicas dispensadas, también en la promocionar el uso adecuado del medicamento para su efectividad, seguridad y eficacia, que es algo que la regente maneja bastante e inculca a aquel paciente que va de pronto a comprar un medicamento sin receta médica. Entonces ella primero investiga bien con el paciente para qué lo necesita, de qué sufre, cómo lo puede consumir, si no lo puede consumir. Entonces la regente es bastante responsable en este sentido. La regente es muy consecuente en sus funciones, tanto en administrar como en enseñar a sus auxiliares, siendo una guía para que el mejor desarrollo de su profesión. O sea, ella siempre exigía tanto a nosotros que estábamos haciendo la práctica como a sus auxiliares esa responsabilidad de desarrollar la profesión de la mejor manera, que no hubieran esos errores mínimos, que trataremos de errores mínimos no tenerlos porque pues la profesión de nosotros no nos lo permite. Entonces, ese fue el desarrollo mío en la farmacia. ¿Qué debilidades tuve? Pues la debilidad que yo miraba cuando ingresé a hacer mi práctica era el no conocer de medicamentos, el no tener esa experiencia, como les decía, de frente a frente, que alguien venga a pedirme qué medicamento tomo para esto, qué medicamento, cuando llegan sin formulación. A esto le tenía muchísimo miedo. Pero pues créame que en el primer día de la práctica, esa confianza que nos dio tanto el administrador como la regente nos permitió que esos miedos como que se fueran, porque los teníamos a ellos, porque no, o sea, tiene mucho que ver con lo que uno ha estudiado, a pesar de que no se ha desarrollado uno en esa práctica, pero sí le sirve mucho lo que uno hace cuando uno ha investigado y quiere saber de medicamentos, porque yo solamente he investigado, había leído, pero ya la práctica no, pero fue muy excelente. Esas yo diría que fueron mis debilidades. De la empresa, pues las quejas que yo les comentaba por lo mismo que tienen ese servicio a domicilio totalmente gratis, se presentaba demora, se trocaban los pedidos, claro que también habían fallas del personal, ¿no? Pero pues no, nunca pasaron a mayores, se solucionaron de la mejor manera, siempre se buscaba, si hubo una falla, de una vez llamar, era la regente la que llamaba. Yo también, a mí también me dieron esa oportunidad de comunicarme directamente, disculparnos por el error cometido, pero no se pasó a mayores, no se pasó a mayores, y pues son cosas que uno dice, pero ¿por qué pasaron? Pues pasan porque hay demasiado despacho, se tienen que mover porque ellos tienen un tiempo para despachar, entonces todas esas cositas ayudan a que hayan los errores. Fortalezas. La fortaleza, yo diría que para mí es mi disposición. Tengo la mejor disposición, no me equivoqué con mi carrera, salí más enamorada de mi carrera haciendo la práctica. Créame que si de pronto íbamos hasta las 8 de la noche, 6 de la tarde, cumpliendo mi horario, ellos seguían trabajando, yo la verdad me disponía a trabajar 1 horita más, 2 horitas más, porque sabía que iba a aprender y lo necesitaba. Entonces yo creo que la disposición mía, el hacer caso, porque me fascina hacer caso, porque quería aprender, porque quería saber más de mi carrera, quería enamorarme más y quitar ese miedo que tenía, porque tenía miedo de pronto no ser la carrera ya terminándola y no ser de pronto la carrera, porque pues siempre he estado en lo administrativo, pero no me arrepiento, aprendí muchísimo, sé que aporté muchísimo a la farmacia también, cosas buenísimas del personal, de la regente, muy responsables. La farmacia tiene una variedad y cantidad de productos y medicamentos que le permiten a uno como sentirse muy bien.
porque uno va conociendo cada día más. Entonces, yo creo que estas fueron mis debilidades y mis fortalezas. En conclusión, aprendí mucho más de lo que esperaba. Esos miedos eran solamente esos miedos porque en el primer día desaparecieron. No pensé que fueran a ser tan pronto por la confianza que nos dio la farmacia, la seguridad y el aporte de nosotros. Entonces, yo creo que todo fue positivo. Negativo fue muy poco y doy gracias a la farmacia de la universidad por la oportunidad de esta práctica. Y este fue mi desarrollo en Farmadescuentos como con mi práctica de regencia de farmacia. Gracias.